Amén. Bien, bueno, como es de costumbre el día martes, vamos a estar haciendo un pequeño repaso de lo que se vio el martes pasado, esperando que alguno de los hermanos nos pueda ayudar con este repaso para que nos escriba. ¿No? Vamos a hacer este repaso nosotros. Vamos a hacer este repaso nosotros. Ahí que hay alguien que parece que está hablándonos. Ah, no, ya, ahí sí. Ya, estamos viendo el libro de Mateo, el sermón del monte, capítulo 5, los versículos, ¿verdad? Hay 1, 2, 3 y 4, ¿ya? Bueno, lo que hablamos el martes pasado, y nuevamente lo volvemos a repetir, que no es malo estar repitiendo, para que también quede grabado en nuestra mente, que este evangelio de Mateo se caracteriza, ¿verdad?, por estos grandes discursos que el lector va a encontrar en este libro, ¿verdad? Y uno de esos grandes discursos es el primero, ¿ya?, y el más importante, ¿verdad?, es el llamado Sermón del Monte, que nos convoca, ¿verdad?, en estas últimas semanas, el Sermón del Monte. Ya, este sermón comienza con el tema ya repetitivo de la felicidad. Y recuerdo el martes pasado hablamos de esta felicidad muy, muy feliz, bienaventurados, ¿verdad? Esta frase que vamos a ver en este capítulo 5, los primeros capítulos, ¿verdad? O sea, los versículos del capítulo 5, los primeros versículos, que vamos a ver bienaventurado, feliz, muy repetitivamente, ¿ya? ¿Por qué Dios, lejos de ser el aguafiesta que muchos dicen, ¿verdad? Que hay muchos que dicen que Dios es un aguafiesta para sus vidas porque le exige muchas cosas, ¿verdad? Que viene solamente a exigirle cosas, ¿verdad? Más que alegrar, quiere afligir. Claro, que me viene a afligir a mí, ¿verdad? Dicen mucha gente, ¿verdad? Lo que realmente Dios quiere no viene a afligir a nadie, no viene a hacer eso, no viene a molestar o a cargarlos con cosas. No, Dios no viene a hacer eso. Lo que Dios desea es salvar a los hombres de la perdición, ¿verdad? Y eso lo hemos visto en cada estudio. Estamos viendo que Dios siempre quiere que el hombre venga, ¿verdad?, a Él y pueda llenarse de esta salvación, no se pierda, ¿verdad? Quiere darle Dios, que lo que quiere Dios quiere darle ese poder al hombre, ¿ya?, para que pueda obedecer su voluntad divina, ¿ya? Eso es lo que Dios quiere. Ahí está porque Dios. sin eso es imposible. Es imposible, ¿ya? Fuerza humana. Claro, lo que Dios quiere es hacer al hombre, hacernos a nosotros, ¿verdad?, felices, pero no a la manera del mundo, ¿ya?, sino que a la manera de Él, a la manera de Dios. Y que es mucho mejor y sobrepasa todo entendimiento, como lo hemos estado viendo, humano, sobrepasa todo entendimiento, ¿cierto? Claro. Y es mucho mejor de lo que nosotros podríamos en algún momento siquiera pensar. Haberlo pensado, ¿verdad? Entonces, el mundo dice, ¿verdad? Y no solamente nos dice, no solamente nos susurra al oído, sino que nos muestra, ya sea por la televisión, en diferentes programas de la televisión, telenovela, película, reality, noticias, el diario, todas esas cosas que están de moda ahora, donde nos muestran montones de imágenes de sucesos y películas y fantasía. Siempre el mundo nos está diciendo que la verdadera felicidad, ¿verdad?, es otra, ¿ya? Que para ser felices, ¿verdad?, debemos ser ricos, ¿verdad?, poderosos, triunfadores, los más populares, los más famosos, los más agresivos. Y si no lo eres un infeliz. Los que hacen valer sus derechos, ellos son felices. Y constantemente nosotros estamos siendo bombardeados, ¿verdad?, por esta falsa felicidad que hablamos el martes, que es, yo creo que menos que una sombra de lo que realmente Dios quiere para nosotros, ¿ya?, de la verdadera felicidad. Es en este sentido, ¿verdad?, es que el mensaje de Jesús, cuando llega al hombre, ¿verdad?, no calza. No calza. No concuerda, no cabe, ¿ya? Porque con estas normas que tiene el mundo, ¿verdad?, Jesús y este mensaje es para ellos una carga, es como bien decíamos al principio, ¿verdad?, es un aguafiestas, ¿verdad?, no calza.
¿Ya? ¿Por qué? Es simple, la palabra lo dice, porque su reino no es de este mundo, Claro. sino del cielo, ¿verdad? Entonces, el hombre natural, hermano, el hombre natural, el hombre sin Dios, ¿verdad? No encuentra la felicidad en la pobreza, como hablábamos en los estudios pasados, en la pobreza, en el llanto, en la mansedumbre. El hombre natural no la encuentra, no puede entender que ahí haya felicidad. Para ellos más en esas cosas hay alguien infeliz que alguien feliz. ¿No? Claro, porque estas cosas, hermanos, que Dios nos está hablando sobre esta felicidad, este feliz, muy feliz, ¿verdad? Bienaventurado, todos como hablamos, los pobres en espíritu, los que lloran, ¿verdad? Esto que Dios nos habla, ¿verdad? Que nos dice, son solo bendiciones para el hombre espiritual, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Para aquellos que son nueva creación en Dios. Aquellos con Cristo. Aquellos que tienen a Cristo, ¿verdad? En su vida, ¿ya? Es por eso que este discurso, ¿verdad? Va dirigido principalmente a los discípulos. A los que son de Cristo. A los discípulos, ¿verdad? A los discípulos de Cristo. Para allá apunta este discurso. Jesús deja claro y dice que aquellos que son súbditos de su reino son diferentes al resto. Tienen que ser diferentes al resto, ¿verdad? Ya que se dirigen en medio de este mundo, ¿verdad? Están viviendo, caminando, ¿verdad? En este mundo, pero de una manera diferente al mundo, ¿ya? ¿Por qué? Porque no son de este mundo, ¿verdad? Estos discípulos viven, caminan, se dirigen en este mundo, ¿ya? Pero lo hacen de una manera diferente. ¿Por qué? Porque no son de este mundo. Claro, cuando venimos a Cristo, todo cambia, nuestros anhelos cambian, nuestra forma de hablar, nuestra forma de pensar, nuestra forma de obrar, todo de nosotros cambia. Amén, así es. Entonces, Jesús deja claro esto, que mientras más nos apegamos a Él, más, ¿verdad?, lo buscamos a Él, más nos apartamos del mundo. Así es. Eso es lo que deja claro Dios, ¿verdad?, en estas palabras, en estos versículos, ¿verdad? Y podemos ver que nuevamente Dios no es una fiesta para nuestra vida. Dios quiere algo para nosotros y no es algo ni siquiera difícil, porque ni siquiera nosotros tenemos que hacerlo, porque viene de Dios. Tenemos que aceptarlo nada más a Él. Y ahí vienen todas estas cosas, ¿verdad? Llegar a ser feliz, muy feliz. Bien, dicho esto, claro, pasamos entonces al... Claro, primero recordar, ¿cierto?, que, bueno, lo que habíamos dicho, ¿cierto?, que estas bienaventuranzas son progresivas. Eso quiere decir que no están al azar. Claro, que no es algo aleatorio. Claro, no es que nosotros podamos decir, no, es que se inicia con ser pacificador y después todas las demás. No, tiene un orden. Y ese orden parte con el pobre en espíritu, ¿cierto? Parte con, claro, el pobre en espíritu, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Que es aquel que fue convencido por el Espíritu Santo, como hablamos el martes pasado, ¿verdad? Y que ahora se contempla a sí mismo, ¿ya? O sea, ¿qué quiere decir esto? Que este pobre en espíritu, ¿qué quiere decir? Que se contempla a sí mismo, él se ve a sí mismo. Es como cuando usted se mira al espejo y se ve, oh, tengo algo acá, estoy medio, uy, necesito arreglar. Se ve su forma. Realmente cómo es. ¿Cómo es? ¿Ya? Entonces, ¿cómo se ve este pobre en espíritu? ¿Cómo se contempla a él mismo este pobre en espíritu? Siendo alumbrado por el Espíritu Santo, porque recordemos que el Espíritu Santo nos convence de pecado, justicia y de juicio. Claro. Entonces, es un trabajo del Espíritu Santo. Claro. Y a la luz de eso, ¿cierto?, es que este pobre en espíritu se ve a sí mismo como un miserable. Amén. Delante de Dios. Como alguien que no tiene nada que ofrecer, como alguien que está en bancarrota espiritual, claro, que es un delincuente espiritual. Amén, así es. Entonces, como podemos ver, el pobre en espíritu, ¿verdad?, tiene algo especial. Este pobre espíritu no es que sea pobre materialmente, ¿verdad?, sino que es un pobre espíritu, un pobre que está en bancarrota espiritual, como dice Joana.
Claro, porque un pobre en espíritu puede ser tanto una persona que carece de recursos materiales como también alguien que tiene abundancia de recursos materiales. Claro. Eso es lo que dejamos en claro también cuando estuvimos viendo ese punto. Este pobre en espíritu tiene tal agonía interna, hermano, y esa agonía es por su pecado. Que llora, ¿verdad? Lo lleva a derramarse, claro. Claro, que llora porque ve, se contempla a sí mismo, se ve como un pecador, como alguien miserable, y produce esa agonía interna, ¿verdad? En él, ¿verdad? Que lo lleva al llanto, y llora, y cuando llora, ¿verdad? Este hombre viene a Cristo arrepentido. Claro, viene a él en arrepentimiento y fe. Claro. Y fe. Y ese es el llanto, ¿cierto?, que estuvimos viendo, que era la tristeza, ¿cierto?, según Dios, o el llanto según Dios, que ese es el que produce un arrepentimiento, ¿cierto?, que es para salvación, que incluso sale en 2 de Corintios 7:10, ¿cierto? Claro. Y este arrepentimiento que produce, ¿cierto?, en el hombre, este Espíritu Santo, cuando nos muestra nuestra verdadera condición, ¿cierto?, trae consigo también, porque Dios no nos deja ahí tristes, no nos deja ahí mostrándonos todo como somos, ¿cierto?, y nos deja solos, no, sino que Él nos brinda su consuelo. Amén. Al brindarnos su perdón, ¿cierto? Así es. Y con ello, siendo perdonados, siendo hechos parte del pueblo de Dios, siendo partícipes de esta gracia, ¿cierto?, trae consigo esta felicidad de Dios, ¿ya? Es decir, esta bienaventuranza. Y es ahí cuando somos felices, muy felices, y que esta felicidad, como bien decíamos, es una dicha interna que está en cada uno de los que somos apartados para Cristo, ¿cierto? Amén. Y esa felicidad, esa dicha, el mundo no nos la puede quitar. Ya veíamos que el mundo nos vende, ¿cierto?, una felicidad distorsionada, una felicidad que se evapora, ¿cierto?, que no dura nada, porque las circunstancias de la vida cambian. Hay veces que personas llegan a ser ricas y en eso no hay nada malo, ¿cierto? Pero en las vueltas de la vida puede perder todo eso. Y no por eso, basándonos en el pensamiento del mundo, si tengo, estoy feliz, y si se me acaba, ya no soy feliz, soy un infeliz, claro, ¿cierto? Pero en las cosas de Dios no es así. Nadie nos puede quitar esa alegría, ¿cierto?, de pertenecerle a Él, de ser partícipes, ¿cierto?, de esta gracia, y disfrutar de ella, de la comunión con Dios día a día, ¿cierto? Amén. Así Entonces, lo que estábamos viendo a grandes rasgos es que a menos que el pecado sea perdonado, hermano, y eliminado, que es lo que hace Dios únicamente en el corazón del hombre, en la vida del hombre, esta bienaventuranza va a estar bloqueada. Eso quiere decir que no vamos a poder experimentar esta verdadera felicidad. Amén. Y la busquemos donde la busquemos aquí en este mundo, nunca la vamos a encontrar. Así es, así es. Hay que tener claro, ¿verdad?, estas dos bienaventuranzas, que está el pobre y que está el que llora. Resumido lo que hemos visto. Claro, hay que tenerlo claro, porque, hermanos, al final nos vamos a dar cuenta que estos no van separados, esto va todo de la mano. Es progresivo. Es progresivo, ¿ya? Yo no puedo elegir, ¿verdad? No, es que yo soy pobre nomás, no lloro. No, esto va todo junto. Claro, ¿ya? No, a ti te tocó ser llorón. Tú soy el llorón. Y tú pacificador. Claro, y tú soy el pacificador y tú eres... Y tú manso. Y tú soy el... No. Pero lo mío no es eso. No. Esto va todo junto, hermano. Esto es un trabajo que solamente... Y aquí es cuando uno dice, que esto es imposible que yo lo tenga. Pero aquí es donde viene la mano de Dios, el poder de Dios, la misericordia de Dios, donde dice, para Dios no hay nada imposible. Claro, lo que es imposible para el hombre... Entonces nosotros vemos a lo mejor imposible que en nuestra vida pueda yo llorar, ¿ya? Pero cuando Dios entra a mi corazón y yo me puedo ver como este pobre en el espíritu, como verme en el espejo y decir qué miserable soy, ¿verdad? Porque soy un pecador. ¿Cómo puedo yo, me puedo acercar a Dios? ¿Cómo Dios me puede aceptar si yo soy tan pecador? Y lloro. Ahí viene clamando de su perdón. Y ahí es donde viene, ¿verdad? Es la mano de Dios, el poder de Dios que hace que mi vida cambie, ya no sea un hombre natural, sino que ya pase a ser un hombre diferente, un hombre nuevo, ¿ya? Dicho esto, ¿verdad? Ahora vamos con el versículo 5. Bueno, hasta ahora, ya vimos, ¿cierto?, el 3, que eran los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos.
vimos bienaventurados los que lloran en el verso 4, porque ellos recibirán consolación. Y hoy vamos con bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán, ¿qué cosa? La tierra. Amén, así es. Que este bienaventurado, este manso, ¿verdad? El manso que aquí en la Escritura, ¿verdad? En la Biblia nos dice, es alguien que dice que sí a todo, ¿o no? ¿No es así? No, o sea, el concepto del mundo que tiene con referencia al manso es totalmente diferente, ¿cierto? Al que vamos a estar viendo en el día de hoy, ¿cierto? Porque en el mundo se tiene ese concepto de que el manso es alguien que es tímido, es alguien que es débil, claro, es alguien que incluso se cataloga como cobarde, ¿ya? Que dicen que el manso es una persona que dice que sí a todo y que nunca levanta oposición, ¿cierto? En contra de alguien cuando se da cuenta de que está mal, ¿ya? Claro, para no quedar mal con nadie en sí. Claro, claro. No, pero el manso que estamos viendo acá es manso, no es menso. Claro. Hay una diferencia. Por eso te hacía la pregunta, porque muchas personas piensan que el manso es alguien que dice que sí a todo. O sea, claro. Los tienen muy... A donde va la multitud, donde va la masa, para no tener problemas. Claro. Se queda, guarda silencio y va. Claro. Y hace todo lo que los demás le dicen. No. Está muy bien lo que tú dijiste. Manso, pero no menso. Bien, me gustó eso. Manso, pero no menso. Hay un abismo de diferencia. Jesús era manso. Nos dice, ¿cierto? En Mateo 11:29 que él era manso y humilde de corazón. Y amén, todas esas descripciones que dimos anteriormente no calzan con Jesús. Así es. Él no era así. Vemos a un Jesús, ¿cierto? Y lo hemos visto en los evangelios, que él no tenía problema para poder encarar, claro, ¿cierto?, la hipocresía de los líderes religiosos. En el momento cuando se ofusca, ¿cierto?, en el templo, ¿ya? Y saca a los cambistas y todo eso, vemos a una persona que, según el concepto del mundo, no es manso, ¿ya? Pero él era manso y humilde de corazón. Entonces vamos viendo que ya esa idea tiene que ir saliendo de nuestra mente, ¿ya? Porque... claro, ¿qué es una persona mansa? Como lo vamos a ir viendo detalladamente, es aquella que puede sujetar su carácter. Así es. Sujetar. Es una persona que puede sujetar. Controlar, claro. No es alguien tímido, no es alguien débil, no es alguien cobarde. En ninguna manera. Su carácter, ¿verdad? Hay algo muy bueno que quiero que leerle a los hermanos sobre esta palabra manso. Claro. ¿Ya? Que viene del griego praos, ¿ya? Manso, que viene del griego praos, hermano, anótelo. Praos, P-R-A-O-S, ¿ya? ¿Qué significa suave o blando? ¿Verdad? Pero hay algo más importante, porque los griegos usaban esta palabra para referirse a un potro o un animal salvaje que ha sido domado. Claro, y nosotros, tomando en consideración solamente eso de un animal salvaje o un potro salvaje, ¿cierto? Tú que eres del sur. Por ejemplo, un potro, ¿cierto? Que es salvaje y que tiene que ser domado. No tiene falta de fuerza. De hecho, tiene mucha fuerza. Y hay un trabajo con ese animal para poder, como dicen, amansarlo, claro, ¿cierto? Para así que ese animal pueda ser útil, pueda desarrollar algún tipo de labor, ¿cierto? Claro. Y no solamente con el potro. Bueno, he visto varios comentarios y muchos dicen potro salvaje, ¿cierto? Claro. Pero también hay otros que hablan de un animal salvaje netamente. Y cualquier animal que es salvaje, ya nos dice, con la palabra salvaje nos dice que no es un animal débil, claro, sino que hay algo que se resiste, que se levanta y que tiene fuerza. Y tiene que haber un trabajo ahí para poder... Que tiene su propio camino, su propia idea de vivir la vida, y que no quiere que nadie interrumpa eso. Entonces, este animal, como bien decías tú, este animal, este potro, por ejemplo, vamos a dejarlo con el potro. El potro, ¿verdad? Cuando hay que domarlo, se lleva un tiempo grande, ¿verdad? Para poder domarlo. Y una vez domado, se puede marcar, ¿ya? Como propiedad. Porque está en estado salvaje, o sea, no lo... Pero se marca. Pero no es un proceso de un día, ¿cierto? No, 2 días. Es un proceso largo, ¿ya? Y que lo hacen solamente personas que saben hacer este trabajo con ellos. Los conocen, saben cómo es un temperamento, porque el animal tiene un temperamento, ¿verdad? Porque si llega una persona cualquiera que no conoce al animal y se acerca, ¿cierto?, de una a querer tomarlo, no tengo duda de que va a salir lastimado.
Claro, entonces... Sobre todo con un caballo o cualquier tipo de animal. Por ejemplo, en el sur, cuando están los bueyes, siempre dicen que uno no tiene que colocarse por detrás, sobre todo personas que no lo conocen, porque puede salir pateado. Reaccionan, claro, sí, pues reaccionan, ¿verdad? Porque no conocen, ¿verdad? Ellos no conocen a esta persona, entonces para ellos es extraño y lo toman como un ataque o algo que le van a hacer. Entonces, volviendo, ¿verdad? Vimos ya que este manso viene del griego praus, que significa suave o blando, y que los griegos usaban esta palabra para referirse, ¿verdad?, a este animal, potro, animal salvaje que ha sido domado. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere dar a entender aquí de todo esto? Es que una persona, ¿verdad?, mansa está muy lejos de ser una persona débil, como decías tú. Tomando en cuenta el ejemplo de este animal. El animal tiene mucha fuerza. Tiene que haber un trabajo con él para pero está controlada esa fuerza. Porque ya ha sido domado. Porque ha sido domado y el animal también controla su fuerza para con el hombre. Entonces ahí podemos ver que no es debilidad. Claro. A eso quiero que se note. No es que haya debilidad. Está lejos de... Esta persona que es mansa, que estamos viendo acá, está lejos de ser débil. ¿Ya? Así que esa idea tiene que irse a tierra. Así es. Entonces, una persona mansa posee tal fortaleza de carácter que es capaz de sujetar sus pasiones, como decías tú antes, ¿verdad? En otras palabras. Claro, en otras palabras, puede sujetar sus pasiones y puede mantener su ira bajo control. Eso es lo que queríamos llegar. Mantener la ira bajo control. O sea, dominar esa ira. Podríamos decir a ese potro salvaje que está por dentro. Por dentro. Esas ¿verdad? pasiones, ¿cierto?, que están dentro de nosotros, ¿cierto?, que se quieren revelar en contra de la palabra de Dios. Ahí está el punto. Claro, yo creo que todos tenemos ese tema. Esa lucha, esa batalla. De domar a ese... Claro, de domar a ese viejo hombre. Claro, ese viejo hombre que cada vez quiere salir. Y que se someta. Claro, que siempre quiere pegarnos el pinochetazo, ¿cómo decís tú que tenés esa palabra? Nos quiere pegar el pinochetazo ahí, pero hay que estar, ¿verdad?, sujetando, ¿verdad?, esas pasiones, conteniéndolo bajo control, todo eso, manteniendo, por ejemplo, la ira, ¿verdad?, bajo control, ¿ya? Porque la mansedumbre, hermanos, a la que el Señor se refiere aquí, involucra el dominio propio. El dominio propio. No explota, el dominio propio, ¿ya? No el demonio propio, el dominio propio. De repente ni siquiera les hacen nada, ¿cierto? Pero ya están imaginándose que los trataron mal y a lo mejor nunca fue, ¿ya? Pero en su mente ya pensaron que así no me está atacando a mí y explota de inmediato. No, claro. Aquí la persona mansa no es así, como lo vamos a ir estando viendo. Claro. Pablo Job nos deja un comentario, dice, es fortaleza revestida de suavidad. Una fortaleza revestida de suavidad. ¿Ya? Yo encuentro que está bien definida, ¿verdad? Este concepto. Es una fortaleza, ¿verdad?, revestida de suavidad. ¿Ya? Entonces, en el mundo, como estamos viendo, ¿verdad?, en el mundo esto es al revés. Que cambia la cosa, en el mundo esto es al revés. Dicen que el fuerte de carácter, ¿qué es? Es aquel que... Lo que yo decía, explota al mínimo ataque. Al mínimo ataque. Aquel que no se deja pisotear por nadie, aquel que alguien le dice alguna palabra que no le gusta y le puede tirar hasta sillas por encima. Aquel que no calla, que se defiende. Y sin medir las consecuencias, sin ninguna medida. ¿Ya? Claro, porque se quiere mostrar superior, pisotear al que está enfrente. Yo soy mayor que tú, grito más, ¿cierto? Incluso levantan la voz, explotan. Claro, pero estas personas, lejos de ser fuertes de carácter, ¿qué son? Son unos débiles. Porque a la luz de lo que el Señor nos está enseñando ahora. Son unos débiles. ¿Por qué? Porque carecen del dominio propio y no pueden también frenar sus impulsos. No lo pueden frenar. Son impulsivos. Se dejan llevar. Claro. Se dejan llevar, ¿verdad?, por, ¿verdad?, estos ataques de explosivos. Tomando el ejemplo del animal salvaje, siguen con este animal salvaje, ¿cierto?, que se manifiesta en toda su plenitud, pisoteando y abarcando y arrasando con cualquiera que tenga enfrente.
Claro. Ante cualquier que le produce, como decías tú, cualquiera con el cual se sienta amenazado. Amenazado, claro. Se le va a lanzar encima. Claro. Y veamos este potro salvaje, ¿verdad? Y acá vemos al hombre natural, que podría ser también el hombre salvaje, ¿verdad? Porque, sí. ¿no es cierto? Porque está sin Dios, y Dios quiere llegar a él, ¿verdad? Quiere ¿verdad? Entregarle muchas cosas, ¿verdad? Tener un lugar donde estar. ¿Ya? Estas personas son tan débiles, estas personas que son explosivas, ¿verdad? Y que creen que son fuertes de carácter, ¿verdad? Que sus pasiones las dominan al 100%. O sea, las pasiones tienen el control completo de ellos. O sea, son débiles. Entonces aquí podemos entender, hermano, que el manso posee esta fortaleza de carácter que puede sujetar todo aquello que se levanta, controlar, mantener bajo control. Tiene dominio propio. Al contrario, aquel que no es manso, ¿cierto? Que vemos acá que explota el mínimo ataque, está muy lejos de ser un fuerte de carácter, sino que es un débil. ¿Por qué? Porque no tiene dominio propio, ¿cierto? Y no puede frenar sus impulsos. Así es. Explota al mínimo ataque, podríamos decir. Ataque, ¿ya? claro. Entonces, a este hombre sus pasiones le dominan. Ahí podemos ver los dos que se contraponen. Claro. ¿Cierto? El manso al que se refiere la escritura y el que supuestamente, el fuerte de carácter que dice el mundo. No, el que es fuerte de carácter es el manso. Así es. Y bueno, hay que dejar en claro también que esta capacidad, ¿verdad?, no es natural. Claro, porque no puede llegar alguien y decir, yo soy así. Así, yo nací así, yo lo heredé. No. Esto no es una capacidad, hermano, que es natural. Claro. Y tampoco aprendida por mérito humano. Claro. No es humana. No. Es divina. Es divina, claro. Es un fruto del Espíritu Santo. O sea, ¿en la vida de quién? Del creyente. O sea, de los que son de Cristo. ¿Ya? Esta es una bendición divina, ¿verdad? Dice Gálatas 5, 22 al 23, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Y mansedumbre. Bueno, continúa, pero nos quisimos detener en mansedumbre. En mansedumbre, claro. Para que podamos ver a la luz de la Escritura de que lo que estamos diciendo corresponde. Claro, de ¿cierto? que el manso posee de una gracia dada por medio del Espíritu Santo. El manso, ahí está. Es una gracia dada por medio del Espíritu Santo. ¿Verdad? Por lo cual puede domar, ¿verdad? Y puede domar a ese potro salvaje, ¿verdad? Que tiene por dentro. Que está en su interior, ¿verdad? Que esa vieja naturaleza. Claro, ese viejo hombre que quiere siempre paz. Que nos zapatea, que nos golpea, que nos da lucha, ¿cierto? Que está siempre mostrándose así, aquí. Entonces, sometiéndose a la voluntad de Dios conforme a su palabra. Así es. Ya, sometiéndose siempre, constantemente, conforme a la palabra de Dios. Así que, lejos de ser un síntoma de debilidad, ¿verdad? Este manso, la mansedumbre es un síntoma de fortaleza. No cualquiera es manso. No cualquiera es manso, porque no todos se dejan, ¿verdad?, moldear por Dios. Y eso es algo que nuevamente volvemos. Es Dios trabajando en el corazón del hombre. Y algo interesante también, porque muchas veces decimos, y hemos dicho en los estudios nosotros, que Dios es un Dios de trabajos personales, de trabajo fino, de relojería, hace un trabajo fino en nuestras vidas. Es que hay algo que es muy fino, ¿verdad? Este hombre manso, ¿verdad? Hay un trabajo de Dios que tiene que escudriñar el corazón del hombre hasta el fondo, ¿verdad? Y empezar a trabajar con él. Y que también este hombre, ¿verdad?, se entregue a él. Se deje, ¿verdad? Avanzar, se podría decir, ¿verdad? Podríamos decir moldear para poder controlar, ¿verdad? Porque lo que Dios quiere es eso, quiere darnos ese poder para poder controlar estas pasiones, ¿verdad? ¿Y moldearnos a quién?
a Cristo. A Cristo. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, hermano, tenemos que dejar algo claro, ¿cierto? A la luz de todo lo que hemos visto anteriormente y también a la luz de las predicaciones que hemos compartido, ¿cierto? Los días domingos, nos hemos dado cuenta de que lo que el Espíritu Santo busca hacer, ¿cierto? Es glorificar a Cristo. Amén. ¿Cierto? Y cuando nosotros nos sumergimos en la palabra, vamos viendo que la palabra de que nos enseña es Cristo. De Cristo. ¿Cierto? O sea, y cuando nosotros tenemos dificultades, el Espíritu Santo nos recuerda, ¿cierto? Y nos trae a la mente, ¿cierto? La palabra, ¿cierto? Entonces, siempre el Espíritu Santo lo que está buscando es glorificar a Cristo, ¿ya? Siempre nos muestra quién es Dios, ¿cierto? ¿Qué es lo que Dios hizo? Cómo es que este Hijo de Dios se encarna, cómo vivió una vida pura, una vida santa, una vida sin mancha ni arruga, ¿cierto? Dio su vida por nosotros. Y cómo es que nosotros ahora pasamos a ser adoptados, ¿cierto? ¿Ya? Pero siempre nos lleva a mirarlo a Él, ¿cierto? Y a ver que nosotros estábamos mal, que nosotros éramos los que estamos rebelados, que nosotros éramos los pecaminosos, que nosotros somos los que estamos mal y que nos rebelamos siempre contra Dios, ¿cierto? Entonces, ¿a qué voy con esto? A que la mansedumbre está ligada al entendimiento. Amén. Así es, como lo hemos visto hasta este momento. Ese entendimiento correcto, ¿verdad? Ese entendimiento correcto acerca de quién? De nosotros mismos. De nosotros mismos. A eso está ligado la mansedumbre, ¿cierto? Porque este entendimiento, ¿cómo lo alcanzamos? Cuando nos contemplamos a nosotros mismos, ¿cierto? A la luz del carácter de Dios y a la luz de su voluntad revelada, que es la Escritura, ¿cierto? Amén. Porque de otra forma, ¿cómo nos vamos a contemplar a sí mismos? A nosotros mismos. No podemos, porque si no nos vamos a seguir según el patrón del mundo, y el patrón del mundo nos dice tantas cosas y podemos caer en el orgullo, hasta nosotros mismos nos podemos adular, ¿cierto? O creer superiores que los demás, pero no, cuando venimos a la Escritura se nos muestra realmente quiénes somos nosotros, ¿cierto? Amén. Entonces, en otras palabras, seremos mansos en la misma medida en que vamos comprendiendo cuán pequeño soy, cuán insuficiente soy, cuán débil soy y cuán dado al pecado soy. No sé si se va entendiendo. A medida que nos vamos dejando enseñar por Dios, moldear, que nos vamos sumergiendo en su palabra, nos examinamos a la luz de su palabra, nos damos cuenta de nuestros pecados y nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, ¿cierto? Y pedimos perdón a Dios por lo que hemos hecho mal, ¿cierto? A medida que va sucediendo todo eso en nosotros y nosotros vamos anhelando el perdón de Dios y a la vez vamos anhelando el no cometer los mismos errores. Entonces, por eso le pedimos a Dios que nos ayude. ¿A qué voy con esto? Que volvemos al inicio. Ser manso cuando se es pobre en espíritu. De otra manera no se puede. De otra manera no se puede. Aquel que reconoce que está en bancarrota espiritual, ¿cierto? Delante de Dios, o sea, ya dijimos, está en bancarrota. Aquel que está en bancarrota espiritual sabe que no merece nada. Aquel que sabe que no merece nada, hermano, no está en posición, sabe que no está en posición de exigirle nada a Dios. Así es. Sabe que no está en posición de reclamarle nada. Así es. Este pobre en espíritu. Entonces, teniendo ese conocimiento correcto de sí mismo, estoy en bancarrota espiritual. No estoy en posición de reclamar nada. Entonces, como no está en posición de reclamar nada delante de Dios de lo que me acontezca y de lo que... ¿Ya? Entonces, no tiene ninguna razón para ofenderse. Yo vi un ejemplo, ¿cierto?, de un hombre manso, ¿ya? En David, ¿ya? En 2 Samuel 16, del 5 al 12, les voy a leer, ¿ya? 2 Samuel 16, del 5 al 12, dice así. Y vino el rey David hasta Bahurim, y he aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simei, hijo de Gera, y salía maldiciendo y arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del rey David. Y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Y decía este hombre, ¿cierto? Simei, maldiciéndole. ¿A quién? A David. Le decía, fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado. Y ahora Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón.
y hete aquí sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Vemos ahí que lo está maldiciendo y que la escritura nos dice que le lanza piedras e incluso. ¿Ya? Continúa el texto diciendo, entonces Abisai, hijo de Sarbia, dijo al rey, ¿a qué rey? David. Le dijo, ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. Y el rey, ¿qué rey? David, responde, ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia? Si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá, por qué lo haces así? Y dijo David a Abisai y a todos sus siervos, he aquí, mi hijo que ha salido de mis entrañas, acecha mi vida. ¿Cuánto más ahora un hijo de Benjamín? Dejadle que maldiga, porque Jehová se lo ha dicho. Quizá mirará Jehová mi aflicción y me dará Jehová bien por sus maldiciones de hoy. Aquí vemos a un hombre que no se ofende, porque sabe que no merece nada. Y esta es la idea a la cual los queremos llevar nosotros. O sea, este hombre manso no se revela en contra de Dios por las cosas que le acontecen. Aquí vemos a un hombre que le estaban tirando piedras. Lo estaban maldiciendo. No solamente piedras, sino que lo estaban también... Lo estaban atacando verbalmente y físicamente. Pero aquí vemos a un David que le dice, no. Ahí uno de los suyos, ¿cierto? Le dice, no, déjame, ¿quién se cree, ¿cierto? Voy yo y le quito la cabeza. ¿Cómo se atreve a referirse así al rey? Y él le dice... Sois un rey. Le dice, no. Porque si esto está sucediendo, es porque Dios lo permitió. Y si Dios lo permitió, es porque Dios sabe por qué. Y aquí vemos a un hombre, ¿cierto? Que se humilla, un hombre sumiso a la voluntad de Dios. Es que el hombre en sí, para ser manso, primero debe aprender a relacionarse con Dios. Así es, porque, hermano, en muchos comentarios se ve, ¿cierto? Y muchos enfocan que las dos primeras bienaventuranzas van como a lo íntimo, ¿cierto? Que yo reconozco mi pecado, que yo me lamento, tengo esa agonía interna y vengo, me derramo y lloro delante de Dios para tener su perdón. Y que esto de ser manso, ¿cierto? Es una consecuencia de eso. Es como mi relación con los demás, pero los primeros dos son con yo y Dios solamente. Claro. Pero no es así, como lo hemos visto, ¿cierto? Ahí falta un paso, está incompleto, porque como lo hemos visto, ¿cierto? Ninguna de estas bienaventuranzas se separa de Dios. Ninguna de estas bienaventuranzas se separa de la cruz. ¿Ya? Entonces, para poder ser manso, primero el hombre tiene que aprender a relacionarse con Dios. Tiene que aprender a relacionarse con Dios. Porque aquel que es manso, aquel que es sumiso con Dios, también lo va a hacer con los demás. Amén. Es lo mismo cuando hablamos, ¿cierto?, acerca del amor, ¿cierto? Cuando dice la Escritura, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todo, con toda tu fuerza, con todo tu ser, ¿cierto? Y entonces amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro orden. Primero es con Dios y después eso fluye en mi relación con el otro. Y aquí podemos ver que pasa lo mismo. Así es. Bueno, tenemos este ejemplo claro aquí de un hombre, ¿verdad? Manso, ¿verdad? Pero primeramente estuvimos viendo a Jesús. Así es. ¿Verdad? Que también nos deja, ¿verdad? Mucha enseñanza también, porque Jesús también, ¿verdad? Cumple, ¿verdad? Con todos estos requisitos. Así es. Él cumple con manso todo. Y humilde de corazón. Claro. Entonces, podemos ver que el manso, o el que no es manso, mejor dicho, con las personas que le rodean en su casa, por ejemplo, en el trabajo, o en la iglesia, o cualquier otro lugar, deja en evidencia esta condición, ¿verdad?, de ser manso, ¿verdad?, la deja en evidencia esa relación con Dios. ¿Ya? Ahí nosotros vemos si este manso realmente tiene esta relación con Dios, porque hay muchos que dicen que son mansos, pero manso en otro sentido, porque el hombre todo, como hablábamos, lo entiende mal y lo lleva a otra parte, pero aquí estamos viendo que ser manso a lo mejor nunca lo habíamos escuchado de otra forma. O sea, lo habíamos escuchado y lo leíamos, ya ser manso. ¿Sí? Algunos lo dicen de manera soberbia, yo soy manso, tú no.
Claro. Yo lo logro desbloqueado. Pero no es así. Pero explícame, dime, enséñame, o dime, ¿qué es ser manso? Bueno, aquí lo estamos viendo. ¿Ah? Vemos que este hombre, ¿verdad?, tiene que primero relacionarse con Dios. Hay una relación con Dios. Al tener esta relación con Dios, este hombre manso, este hombre, ¿verdad?, empieza a recibir, ¿verdad?, este carácter de Dios. Porque cuando nosotros decimos... Que pasa más tiempo con Dios. Claro. Tiene, ¿verdad?, esta relación con Dios. Tan íntima, ¿verdad?, que produce en él un cambio, ¿verdad?, en su vida. Y es ahí... Como dice el mundo, dime con quién andas y te diré quién eres. Bueno, aquí el cristiano se nota cuando está más apegado a Dios. Y por eso es que, bueno, yo en mi caso, yo, o sea, no quiero ser el yo-yo de acá, ¿me entiendes? Pero siempre le pido a Dios que dos cosas. Primero, es que uno siempre dice, yo amo a Dios, pero a mí me da cosa decir, yo te amo, Señor, porque yo veo mi condición y digo, Señor, ayúdame tú a amarme, como tú quieres que te ame. Y la otra es, Señor, o sea, que yo mengue para que tú crezcas. Porque hay una condición en el hombre que bien, hemos estado hablando, incluso, que se niega, ¿verdad?, a doblegarse a Dios. Claro, incluso ese yo menguo para que tú crezcas también ha sido distorsionado por el hombre. Porque, claro, sí, lo hemos visto. ¿Cierto? Aquí se refiere a que yo menguo para que Cristo, ¿cierto?, crezca en mí, ¿cierto? Pero muchos lo toman de manera distorsionada, dicen, como que dejan su responsabilidad de lado. Para que otro, ¿cierto?, tome Pero está totalmente distorsionado. Claro, bueno, somos dados a distorsionar las cosas, ¿cierto? Claro. Entonces, aquí lo que nos damos cuenta, hermano, de que cuando alguien, ¿cierto?, es sumiso con Dios, también lo va a hacer en su casa, lo va a hacer en su trabajo, lo va a hacer con los hermanos de la iglesia. En su trato con ellos va a ser diferente. Entonces, cuando eso no sucede, cuando las personas son explosivas, cuando las personas tratan mal a los demás, tienen malas palabras con los demás se sienten incómodos con él. ¿Por qué? Porque no es una persona agradable, ¿ya? Vemos que ahí está la raíz del problema, ¿ya? Porque no se deja moldear por Dios, no tiene una comunión con Dios. O sea, fácil es decir, no, yo tengo tal comunión con Dios que yo me levanto a la oración antes de que el rocío se pose sobre la tierra. Yo no lo puedo decir, ¿cierto? Puede ser verdad o no, yo no soy quien para juzgar. Pero eso se va a ver reflejado, claro, en mi trato con los demás. A eso es lo que estamos viendo. Claro, porque no va a ser necesario que esa persona lo diga. Se va a notar. Se va a notar, ¿verdad? Su forma, como bien decías tú al principio, su forma de hablar, su forma de expresarse, en su forma de vivir y de relacionarse con el prójimo. Y así era Jesús. Jesús era una persona tan dócil, tan apacible, ¿cierto? Que hasta los niños venían a él. Así es, amén. ¿Cierto? Pero no era débil, ni tampoco cobarde, hermano. Él era manso. Y eso es ser manso, ¿ya? Entonces, aquel que es manso, ¿cierto? Como decíamos, es aquel que es sumiso con Dios, que se deja, ¿cierto?, moldear, enseñar por Dios. Claro. Sobre todo, hermano, cuando en esa voluntad, buscando esta voluntad de Dios, dejándome moldear por esta voluntad de Dios, ¿cierto?, Dios nos mete en el horno de la aflicción. Sobre todo ahí. Ahí es donde se ve, porque de labios todos podemos decir yo soy manso. Pero ahí, cuando como dicen, donde las papas queman, donde calienta, ahí donde está ahí en lo calientito, ahí realmente donde se deja en evidencia quiénes somos y en qué estamos confiando también ahí, ¿cierto? Entonces, esto lo podemos ver reflejado en Jesús. Jesús fue un varón de dolores experimentado en quebranto, ¿cierto? Pero él nunca lo vimos ahí enjuiciando las acciones de su padre. Nunca le vimos decir, Padre, ¿por qué me haces esto si yo soy tu hijo amado? Me dijiste que en mí tú tenías complacencia. ¿Por qué permites que yo sea bofeteado, escupido, como lo vamos a estar viendo? Acusado falsamente. ¿Por qué permites enjuiciado que me dieran de latigazos, ¿cierto? Que despedazaran mi cuerpo, mi rostro.
¿Por qué permitiste, Padre, que me dejaste solo y que yo fuera clavado en ese madero? No, en ninguna parte de los evangelios vemos que Jesús hace eso, ¿ya? Sino que Él se somete a la voluntad de Dios, aunque el Padre, ¿cierto?, permite que Él esté bajo aflicción, ¿ya? Y así es el manso. El manso no enjuicia las acciones de Dios. ¿Por qué? Porque reconoce que Él es Dios. Amén. Y reconoce su posición delante de este Dios. Así es. Es por eso que el manso guarda silencio a la voluntad de Dios, porque reconoce que el soberano es Dios, no él. ¿Sabe que Dios es bueno? Sí. Pero también sabe que Dios es sabio. Amén. Sabe que todas las cosas que le van a acontecer no escapan del conocimiento de Dios. Sabe que todas las cosas están bajo el control de Amén. Dios. Y que todas las cosas que no suceden son para nuestro bien. Así es. Aunque muchas veces no entienda el proceso. Que el Señor nos ayude, ¿no? ¿Eh? en eso, porque esto es muy importante para el cristiano. Porque muchas veces uno va, hay hermanos que escuchamos, yo de repente escucho iglesias donde predican, y de repente todo se vuelve tan, como monótono, que si tú no das, Dios no te da, que si tú no eres cola, sino que tu cabeza, que la brecha, que levantemos. Pero Dios no quiere, ¿verdad?, que el hombre se pierda. Y resulta que nosotros en la misma iglesia de repente estamos haciendo lo incorrecto. ¿Por qué? Porque no los dejamos moldear por Dios para poder entender estas verdades que tiene Dios para nuestra vida. Y estas verdades que hoy, a la luz de las Escrituras, y gracias a Dios podemos estar escuchando hoy día, nos dejan un poco con ese sabor a que, oye, todo este tiempo yo estuve mal, pero gracias a Dios puedo, ¿verdad?, comprender, porque tenemos, como bien tú hablas del Espíritu Santo, el ayudador, que dijo, ¿verdad? Porque Él nos ayuda a entender y comprender también, y nos ayuda hasta ahora. Podemos ver estas verdades, ¿verdad?, a nuestras vidas, y cómo Dios quiere cambiar al hombre, pero muchas veces pensamos, no, cambiar que yo voy a la iglesia, dejo de tomar, dejo de fumar, dejo de... Confesé a Cristo, me bauticé, listo. Listo. Pero esto es más profundo, y si nosotros, cuando nos venimos a la Escritura, empezamos a escudriñar las Escrituras, y nos damos cuenta que esto es mucho más de lo que algunas veces escuchamos, ¿ya? Que mucho más, Dios quiere mucho más que nosotros. Por eso que constantemente nosotros, y Dios siempre nos va a estar enseñando hasta el último día y segundo de nuestras vidas, Él va a estar enseñándonos. Entonces aquí no podemos decir nosotros, ya, yo voy a menguar para que otro tome mi lugar, y yo, ¿verdad?, siga por otro camino, porque ya hasta aquí yo jubilé. Yo jubilé ahora, así que ya estoy listo con lo que hice. Esta cosa no es así, esto no es así. Esto no para, como dice el pastor. Claro, si esto no para, esto si vienen esas aflicciones, ¿verdad?, si Dios nos mete en el horno de la aflicción, es porque algo Dios está haciendo en nuestras vidas. Aunque no comprendamos. Aunque no lo entendamos. Y eso no significa que nos vamos a llorar. Eso no significa que no nos vamos a afligir. Es que en ese momento es cuando nuestra fe también es probada, porque muchas veces en ese momento difícil de aflicción nos olvidamos de Dios, nos olvidamos de estos mensajes, nos olvidamos de estos estudios, nos olvidamos quién es Dios. Y de hecho muchas veces... Que es el soberano, ¿ya?, y tiene el control de todas las cosas. No, y de hecho muchas veces en esos procesos dolorosos cuando realmente nos damos cuenta de que Él es el soberano. Y que nosotros no tenemos nada en nuestras manos. Amén. ¿Ya? Entonces, a lo que vamos viendo acá, que la primera lucha que nosotros tenemos como cristianos es contra nosotros mismos, no como nos están vendiendo mucho, ¿cierto?, que lamentablemente como se predica en la otra iglesia, muchas iglesias, ¿ya?, que dicen, no, es que tú ponte en la brecha, tú eres un guerrero, una guerrera, tú naciste para luchar, y que Satanás aquí, Satanás allá, que el mundo, siempre los otros.
Aquí la palabra nos está llamando al autoexamen, hermano. Amén. Es que la primera batalla que tú tienes es contigo mismo. Así es. Es sujetar tus pasiones, es sujetar tu vieja naturaleza, ¿cierto? Y dejarte moldear por Dios. Eso es lo que estamos viendo hasta este momento. Y eso es lo maravilloso de la palabra de Dios, que nos va alumbrando y nos va esclareciendo realmente y nos va mostrando este camino. Claro, y con más este camino que cada vez Dios nos muestra con más claridad, ¿verdad? Que Jesús es el punto final, ¿verdad? Que para allá va, ¿verdad? Y que sin esa sumisión que tenemos que tener, sin esa comunión que tenemos con esa relación con Dios, esto va a ser difícil, ¿verdad? Completarlo, ¿bien? Que no es lo mismo que si dijimos, no es que es difícil, pero se acaba de decir el hermano que para Dios no hay nada imposible. Pero si es que yo me pongo a luchar con Dios, esa es otra cosa. Claro, hay aquí la diferencia de un hombre manso, porque el hombre manso no lucha contra Dios, sino que lucha contra sí mismo. Amén, así es. Y se ve reflejado, se refleja, se ve él en su condición, ¿verdad?, de pecado. ¿Bien? Como pecador. Porque sabe que tiene pasiones aquí que van en contra de la voluntad de Dios. Entonces, hay una lucha. Tenemos que saber reconocer esas pasiones que nos impiden, ¿verdad?, muchas veces, o nos quieren dominar, ¿verdad? Y pedirle a Dios que nos ayude con eso, para poder tener el control, para que Dios nos dé esa fuerza, ese poder para poder controlar estas pasiones, es una batalla con nosotros mismos. O sea, al final es eso, dominar, ¿verdad?, ese viejo hombre, ¿ya? Y poder llegar a ese control y al llegar a ese control también a esa comunión con Dios, porque va a haber una cercanía tan cercana con Dios, claro, tan íntima con Dios, que todas estas cosas, ¿verdad?, este manso, este pobre, ¿verdad?, aquellos que lloran, ¿verdad?, va a empezar a estar en mi vida. Va a empezar Claro, porque vamos a tener el conocimiento correcto acerca de nosotros mismos. Amén. Así cosa es. que el mundo no nos da. El mundo te dice, escucha tu corazón. ¿Y qué dice la palabra? Tu corazón es torcido, perverso. Claro. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, dice. Sí. Amén. Que escudriño la mente y el corazón. Claro, y ahí en el corazón está todo. Porque algunos dicen, no, es que yo no lo hice, pero lo pensé, lo tenía ahí en mi corazón, pero no soy culpable porque no lo hice. Dice, ¿quién conocerá? Torcido y perverso es el corazón, ¿quién lo conocerá? Yo, Jehová, que conoce. ¿Qué conoce el Señor? Conoce el pensamiento, conoce el corazón. Amén. No lo hiciste, pero ya, igual eres culpable. Así es. Porque Dios conoce tu pensamiento y tu corazón. Y ahí, desde ahí del corazón, es donde salen todas las cosas malas que podemos ver en las noticias, oír en la radio y ver día a día en el mundo. Claro. De ahí sale toda la maldad, hermano. No, como dice el señor pastor, no vea tele. No vea las noticias. Yo le digo lo que pasa. Porque siempre. ¿No? De peor en peor, lamentablemente. Claro, lamentablemente. Está en decadencia. Está decadencia este mundo. Y va a seguir así. Va a seguir así. Y lo estamos viendo de continuo en estos tiempos, ¿verdad? Como hasta el mismo tiempo el clima está cambiando, ¿verdad? Vemos como de a poco, ¿verdad?, se cumple, ¿verdad?, la palabra de Dios. Así ¿verdad? es. Entonces, como estamos viendo, ¿cierto? Este manso se deja, se sumerge, ¿cierto? Es sumiso a la voluntad de Dios, aún que haciendo esa voluntad tenga que pasar por el horno de la aflicción, y si pasa por el horno de la aflicción no va a enjuiciar las acciones de Dios, no va a empuñar su mano al cielo reclamándole a Dios y exigiéndole nada porque sabe que no merece nada, ¿ya? Entonces hay dos cosas, hermanos, que mantienen tranquilo al hombre manso. La primera es saber que no merece nada bueno. Amén, así es. Porque sabe que está en bancarrota espiritual delante de Dios, no está en posición de exigirle nada ni de reclamarle nada, como lo podemos ver con muchos ejemplos hoy en día, que levantan la mano al cielo empuñando
a Dios reclamándole cosas y exigiéndole que haga esto y que haga esto y que el Espíritu Santo muévete, como si uno tuviera. No, el manso sabe que no merece nada, que está en bancarrota delante de Dios, sabe que no merece nada bueno, que lo que merecía que era la condenación eterna. ¿Ya? Pero también sabe este manso, esa es la primera cosa, saber que no merece nada bueno, pero también sabe, que es el segundo punto, y que lo mantiene tranquilo, que Dios no le va a dar nada malo. Entonces por eso está tranquilo, esperando en el Señor, confiando en Él, aunque no comprenda el proceso. Amén. Oye, qué buena esta frase que acabas de decir tú y yo creo que los hermanos deberían anotarla. Porque tú dices que este manso sabe que no merece nada bueno. Eso nosotros tenemos que tenerlo aquí, no merecemos nada bueno. Y los hermanos igual. ¿Qué voy a andar reclamando? Sabemos, debemos saber que no merecemos nada bueno. No estamos en posición de pedir, de exigirle nada a Dios. Pero a la vez, también debemos saber que Dios no nos dará nada malo. Entonces, tenemos que tener esas dos cosas. Estar claros en ese sentido. ¿Verdad? Saber por un lado que no merecemos nada bueno, pero tenemos del otro lado de saber que Dios no nos dará nada malo. Eso me gustó eso, tenerlo ahí en el corazón, guardarlo. Y siempre, ¿verdad? Uno tenerlo ahí, en las oraciones, uno cuando va a la iglesia, cuando da gracias a Dios. Y no dar gracias porque, pero si yo no merecía hoy día a lo mejor estar vivo. Pero Dios en su misericordia me tiene, ¿verdad?, aún acá. Amén. A ver, vamos a leer un mensaje de nuestra pastora Norma. Dice: amén. Dios no nos necesita. Nosotros le necesitamos a Él. Porque si el ser humano no reconoce a Dios, Él sigue siendo Dios. Amén. ¿Qué es lo que amén? Esto yo, amén. A mí me gusta eso. O sea, yo sé que Dios no necesita al hombre. Porque es Dios. Y sin como dice mi pastora, y si el hombre no quiere volverse a Dios, ¿Dios va a dejar de ser Dios? No, va a seguir siendo Dios. Entonces, tenemos que tener claro que nosotros lo necesitamos a Él en nuestra vida. Nosotros lo necesitamos a Él. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ya lo hemos dicho, cómo, ¿verdad?, cómo es el mundo, en qué condición está nuestra forma de vivir, nuestra forma de ver las cosas, lo que tenemos en nuestro corazón, que no es nada bueno, como lo acabas de decir, está todo podrido en nuestro corazón, y Dios es el que hace todo este cambio en nuestra vida. Entonces, dejar claro, ¿verdad?, que y tener claro en nuestra mente, en nuestro corazón, ¿verdad?, que no merecemos nada bueno. Nada bueno de Dios. O sea, del mundo, de nadie, así como no necesitamos nada, o sea, no merecemos nada. Pero que a la vez Dios no nos dará nada malo. Así que, por gracia de Dios, ¿verdad?, cuando nosotros nos ponemos y nos vemos a nosotros, nos examinamos a nosotros mismos, nos damos cuenta cuánto necesitamos a Dios en nuestras vidas, porque vamos a vernos, ¿verdad?, con ese pecado en nuestras vidas y con ese camino de maldad. Claro, no, y a la luz de la Escritura, hermano, estos somos nosotros. ¿Quiere saber quién es usted? Ya, Romanos, porque muchos tienen otro concepto. La Escritura nos dice en Romanos 3, del verso 9 en adelante, dice: ¿qué pues? ¿Nosotros somos mejores? En ninguna manera. Ya, habla de los judíos y los gentiles, ya, del verso 10. Como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Así que si alguno llega, ¿cierto?, a Dios, no fue por su fuerza. No fue porque a él se le ocurrió, sino que siempre es Dios trabajando, alumbrando al hombre y guiando, ¿cierto?, a Cristo. Dice el 12, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno.
Y aquí viene su radiografía, mi radiografía, Amén. la radiografía de la humanidad. Dice aquí, del 13, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de aspid hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran a derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Ahí nos damos cuenta de nuestra condición, rebeldes contra Dios en todo momento, ¿cierto? Pero Él en su infinita misericordia envía a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga esta vida eterna. Amén. Nuestro pastor también nos apoya con un texto, dice Mateo 11:29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ahí estamos nosotros delante, gracias pastor, hablando sobre, ¿verdad? Sobre Jesús. Hablábamos Jesús de esa mansedumbre que tenía y esa humildad de corazón, y citábamos este texto. Entonces podemos ver que cómo Dios nos da ejemplo de mansedumbre y de humildad. Claro, y muchas veces decimos, no, qué bonita la historia de Jesús, pucha, que son malos los judíos, cómo lo hicieron esto, y lo contemplamos, ¿cierto? Esta historia, en los evangelios, ¿cierto? Pero hermano, si se dejó registro de la vida de Jesús en los evangelios, no es solamente para que la contemplemos, ¿ya? Eso es lo que estamos viendo hasta ahora, ¿ya? Sino que también es para que, como decía ahí el verso que compartió el pastor, dice ahí, aprended de mí. Es para que aprendamos de Él, no para que solamente lo contemplemos como algo, qué bonito, no. Para que aprendamos de Él, de cómo Él se dirigía, cómo Él se relacionaba con los demás, ¿cierto? Entonces, es para que nosotros aprendamos de Él y sigamos sus pisadas. Porque de hecho, por eso somos cristianos. Cristianos, seguidores ¿de quién? De Cristo. Tenemos a Cristo, reflejamos a Cristo, hablamos de Cristo, predicamos de Cristo. Es Cristo el Señor. Cristo el glorificado. ¿Cierto? Y como vemos, volvemos a decir, donde está el Espíritu Santo, ¿quién va a ser glorificado? Cristo. Amén. Porque Él habla de Cristo. Él lleva y convence y lleva al hombre a Cristo. Amén. Entonces, ahora, este tema de la mansedumbre hacia Dios, ¿cierto? Ser sumiso a la voluntad de Dios, dejarse moldear por Él, no se presenta o no se manifiesta únicamente, ¿cierto? Cuando pasamos por diferentes circunstancias. Nosotros le pusimos acá... por ejemplo, cuando entramos al horno de la aflicción, sino que también, hermano, se manifiesta al tener un espíritu dócil y flexible a la voluntad de Dios revelada en las Escrituras. Amén. Así es. ¿Cuándo, cierto, se manifiesta? Cuando tenemos un espíritu dócil, un espíritu flexible a la voluntad revelada en las Escrituras. Cuando aprendemos de Él y seguimos sus pisadas. Cuando ya no quiero ser yo, sino que quiero que Cristo sea el reflejado en mí. Amén. Entonces, ¿por qué? Porque este manso se da cuenta, como les decíamos hace un momento, de que tiene una batalla interna, de que hay una lucha, de que sus pasiones van en contra de la palabra de Dios, ¿cierto? Y que quiere hacer todo lo contrario a lo que Dios le dice acá. Lo contrario, ¿ya? Entonces, este manso se levanta contra esas pasiones y no contra la palabra de Dios. Como decíamos delante, no pelea contra Dios, sino que pelea consigo mismo. Entonces, este manso se levanta contra este espíritu de rebeldía, ¿ya? Que se levanta en contra de las Escrituras. Es por eso, cierto, que, y esto es muy importante, y quiero que lo oiga, hermano, o si quiere lo anote. La mansedumbre es indispensable para que la palabra de Dios tenga cabida en nuestro corazón. Amén. Señor nos ayuda. La mansedumbre es indispensable para que la palabra de Dios tenga cabida en nuestro corazón. Amén. Lo dice Santiago 1:21. Dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid ¿con qué? Con mansedumbre. Amén. La palabra implantada, dice, la cual puede salvar vuestras almas. Amén. Y aquí vemos un tema, ¿cierto?, que no es ajeno a lo que acontece hoy. ¿Por qué? Amén. Porque ante la exposición fiel de la palabra, porque ya estamos hablando, hermano, esto está ligado al conocimiento. Igual que yo no puedo adorar a Dios si no conozco a Dios. No puedo querer agradar a Dios
hacer su voluntad si no conozco la voluntad de Dios? Esto todo va ligado al conocimiento, ¿cierto? Entonces, ante la exposición de la palabra, el manso, al ver, ¿cierto?, reflejado su pecado, mejor dicho, el manso ve reflejado su pecado en la exposición de la palabra, ¿qué pasa con él? Él cae humillado delante de Dios. Reconoce su falta, reconoce que se equivocó y le pide perdón a Dios y le pide ayuda para no cometer nuevamente el mismo error, ¿cierto? En cambio el soberbio, ¿qué pasa con el soberbio? Que es lo contrario, ¿cierto?, a ser manso. ¿Qué pasa con él? Se va a levantar molesto porque le están hablando del pecado. Ya viene otra vez este hermano a predicarme el pecado. Era como hablaba el otro día. Tengo tantos problemas en la casa y llego a la iglesia y me hablan del pecado. No tiene otro tema, pecado, pecado. Bueno, no va a escuchar otra cosa. Si la palabra de Dios nos quiere llevar al arrepentimiento, nos quiere llevar, ¿cierto?, a ser moldeados a Cristo, ¿cierto? Entonces, este hombre soberbio no se va a dejar moldear por la palabra, no se va a dejar moldear por el consejo de Dios. No importa cuántos años lleve en la iglesia, no importa si se bautizó, no importa cuántos estudios bíblicos tenga, no importa cuántas predicaciones oiga, no importa. No se va a someter a la palabra de Dios. Por eso yo les decía al principio, hay una gran diferencia en aquellos que son súbditos de este reino, que son de Cristo, y aquellos que no lo son. Porque los que son de Cristo oyen la palabra y la ponen por obra. Es un proceso, no va a ser como decíamos, con este proceso de este animal que tiene que ser domado. No ocurre de un día para el otro, sino que es un trato personal de Dios con cada uno de nosotros, ¿cierto? Y ahí siendo alumbrados por Dios, de que tenemos estas pasiones que están ahí constantemente levantándose, nosotros queremos agradar a Dios. Entonces el hombre manso, ¿qué hace? Quiere sujetar esas pasiones y clama a Dios para que le ayude a poder someterse a su voluntad, ¿cierto? Pero el soberbio no es así. Puede oír, y como decía mi hermana, le entraba el trencito por aquí y le salía por acá. Así pasa. No se va a someter a la palabra, no se somete a Dios. Tal cual como ocurrió en el tiempo de Jeremías. En el tiempo de Jeremías, por ejemplo, en el capítulo 44 de Jeremías, el verso 16 y 17, así le dijeron así a Jeremías: la palabra que nos has hablado en nombre de Jehová no la oiremos de ti, sino que ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca. Y así es. El soberbio, aunque venga a la iglesia y escuche y escuche y escuche, y no, que lleva una vida intachable, ande con la Biblia debajo del brazo, de corbata, no importa. No importa. No se va a someter, no se va a rendir delante de Dios, porque está ensoberbecido, ¿cierto? No se va a someter. Entonces, por eso, hermano, que le decimos que, ¿cierto?, la mansedumbre es indispensable para que la palabra tenga cabida en nuestro corazón. Es muy importante eso. De otra forma, no va a ser posible. Entonces, la palabra de Dios solamente haya cabida, ¿cierto?, en un corazón manso. Dice Salmo 25, versos 8 y 9: bueno y recto es Jehová, por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino. Y volvemos a lo mismo. Aquí a los pecadores se refiere a aquellos que, ¿cierto?, que reconocen que son pecadores. A ellos el Señor, ¿cierto?, les va a enseñar el camino. ¿A dónde? A Cristo. Y los va a encaminar, ¿cierto? Aquí dice: encaminará a los humildes por el juicio, aquellos que se humillan delante de Él, que reconocen que Él es Dios y no yo, ¿ya? Y a ellos, y dice, y enseñará a los mansos. Ahí lo podemos ver respaldado en la Escritura, que Dios, ¿cierto?, obra, ¿cierto?, tiene más efectividad la palabra de Dios en un corazón de una persona que es mansa, ¿ya? Entonces, cuando somos mansos, sumisos a Dios, cuando tenemos comunión con Él, nos sumergimos en su palabra, nos dejamos enseñar, nos arrepentimos por nuestras maldades, nos dejamos moldear por Él, entonces ahí vamos a ser mansos con los demás. Amén. Es por eso que decíamos ahí que uno se salta en una parte y dice, no, que manso es solamente el trato con los demás, pero se salta en esa parte. Que esto inicia, ¿cierto?, que yo primero me sujeto, me someto a Dios, ¿ya? Y entonces eso se verá reflejado en mi vida, en el trato con los demás, porque nuestro espíritu, ¿cierto?, vamos a ser diferentes con los demás, porque vamos a ser suaves, como decía ahí, vamos a ser de un espíritu apacible, y no vamos a reaccionar mal ante la ofensa
o ante aquel que se oponga a nosotros, o ante aquel que nos maldiga, como en el caso que veíamos ahí a David, que lo agredieron verbalmente y físicamente. Este manso no va a guardar rencor. Podemos ver un ejemplo en Esteban. Esteban lo estaban apedreando, lo querían matar ahí, y él recibiendo los piedrazos, los camotazos, como él. Y él estaba clamando a Dios, estaba adorando a Dios, y decía que no les tomara en cuenta ese pecado. No estaba ofendido, porque sabía que mayor riqueza son las cosas de Dios, que no vale la pena perder esas cosas de Dios por las cosas que el mundo me hace, ¿cierto? Entonces, como decía el pastor acá, Jesús dice: aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Hermano, dice: hallaremos descanso para nuestras almas, porque dejaremos todo en las manos de Dios. Sabemos que Él es soberano, que nosotros no tenemos nada en nuestras manos, ¿ya? Sino que Él tiene todo bajo control. Entonces el manso se encomienda a Dios, le deja a Él. Si algo me pasa es porque Él lo permitió, y si lo permitió es por algo, ¿ya? Confía en Él y sabe que todas las cosas que suceden son para su bien, ¿ya? Entonces, al contrario ocurre con aquellos que no son mansos. No van a descansar, van a tener constantemente rencor en su corazón, no van a perdonar y van a estar enojados con todo y con todo, ¿ya? No van a ser felices porque no descansan, ¿ya? Entonces, una persona que es mansa, hermano, en su trato con los demás, una persona que es mansa en su trato con los demás va a perdonar las ofensas y también va a saber pedir perdón cuando se equivoca, ¿ya? ¿Por qué? Va a perdonar las ofensas, ¿por qué? Porque sabe que Dios a él lo perdonó. Es como en la parábola de los dos deudores. Cuando a este que le debía, vamos a poner un ejemplo, 100.000 millones de pesos al Señor. Y él tenía que ser echado en la cárcel, tenía que pagar de alguna forma lo que debía, ¿ya? Pero luego de llorar, de humillarse y pedir que por favor le dieran más tiempo para poder pagar eso, ya se le perdona la deuda. Ni siquiera le dieron más tiempo, sino que se le perdonó la deuda y quedó libre. Pero una vez que sale, ¿cierto? Ve a uno que le debía 50.000 pesos. Y le dice: págame lo que me debes. Y hace todo lo imposible para que lo metan en la cárcel para que pague lo que le debía. ¿Y qué pasó ahí en esa parábola? Aquellos que lo vieron, ¿cierto? Fueron y le dijeron a aquel que le había perdonado la deuda. Entonces va, lo manda a buscar y le dice, ¿cierto? Le dice: aquí lo tengo. Esto está en Mateo 18, del 23 al 35. Pero lo que yo le estoy diciendo acá, dice acá en el verso 35, el último verso de esta sección. Dice: así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Porque, ¿qué pasó con este hombre? Dice, llamándole su Señor le dijo, en el 32 dice: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que le pagase todo lo que le debía. Y dice el 35 que yo les leía: así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Porque cuando Dios perdona, borra todo. Él no nos está refregando en la cara lo que hicimos. Y así también Dios quiere que nosotros seamos. Pero ese es un trabajo que solamente Él puede hacer en cada uno de nosotros. Hermano, a medida que vamos dejándonos doblegar, ¿cierto? Dejándonos moldear por el Señor, ¿cierto? Vamos viendo que como era Cristo, nosotros también vamos a ir siendo, ¿ya? Porque vamos a aprender a perdonar. Este hombre manso, ¿cierto? Si hiere a alguien, va a pedir perdón. Y si tiene que corregir, lo va a hacer con amor. Tampoco va a estar gritoneando, explotando, no, sino que lo va a hacer con amor, ¿cierto? Entonces ahí vamos a ir viendo, a medida que esta persona se sumerge, se somete a Dios, tiene comunión con Dios, eso se va a ver reflejado en mi trato con los demás. Pero como decíamos, es todo obra de Dios. Amén. ¿Ya? Amén.
todo esto resumido, ¿verdad? De los mansos. Tenemos el versículo que nos entrega nuestro pastor, el Mateo 11:29, donde nos da claramente, ¿verdad? De dónde aparecieron estos mansos, aquellos que lo siguen a Él, a Jesús, porque aprendieron de Él. Entonces todos estos mansos tienen que mirar a Jesús para poder ser mansos, tienen que ver su caminar, ver sus enseñanzas, para poder llegar también a aprender de Él, como dice, manso y humilde. Y hallaremos descanso para nuestras almas, porque dejaremos todo en las manos de Dios. Sabemos que Él tiene todo bajo control, hermano. Si quiere hallar descanso para su alma, confíe en el Señor, entréguese a Él, ¿cierto? Y confíe en Él. Amén. O sea, porque si no vamos a estar siempre afligidos en nuestro interior, vamos a estar siempre irritados, guardando rencor, ¿cierto? Y a Jesús nunca lo vimos así. Amén. Por eso es que dice, aprended de mí. Así es. Aprender de mí. Aprender de Él. ¿Ya? A la luz de todo lo que hemos visto, las bienaventuranzas son marcas y metas. O sea, eso está claro. Y no de algunos. Sí, está claro. O sea, son estas marcas, estas metas que nos deja esta bienaventuranza, la palabra del Señor, que son de todos los cristianos. ¿Ya? Estas son marcas para los cristianos y metas para el cristiano. ¿Ya? No es como si pudiéramos especializarnos, como decíamos al principio, ¿sí? Solo en uno, ¿verdad? Solo ya no me quedo con el que más me gustó. Ya, pobre en espíritu, ¿ya? No es eso, ¿ya? O soy pacificador y tú eres... O ayúdame, Señor, claro, así, solamente pobre así. en espíritu, no es así. Esto lo hacen como que si se tratara de un modo de hacer como una repartición, claro, que voy a repartir esto, repartámonos, ya somos, ¿cuántos somos? Ya, tú te llevas esto, tú te llevas esto. No es así. ¿Ya? Es como una repartición como los dones. No es como los dones, que Dios les da dones, ¿cierto?, específicos a cada persona. Claro, entonces, no, estas son marcas y metas de todos. De todos, claro, todas. De todos los... No hay escapatoria. No se puede escoger a gusto, ¿cierto? No. Y nuestro anhelo debe ser desear cada uno de estos atributos que son espirituales, que nos entrega Dios, ¿verdad? Y debemos seguir también creciendo, ¿verdad? En cada uno de ellos. Sí, porque yo creo que a lo que más nos dimos cuenta en el día de hoy, que lo que menos tenemos, la mayoría, sobre todo yo, es la mansedumbre. Por ello necesitamos y debemos rogar a Dios, de verdad, que nos dé esa visión correcta, esa visión de nosotros mismos, ¿verdad? Porque sin ella, o sea, sin esta visión que Dios nos entrega, seremos soberbios toda la vida, o sea, seremos y arrogantes y soberbios. Y eso se ve reflejado, hermano, porque, por ejemplo, cuando estamos en la iglesia nosotros reconocemos, no, Señor, yo no merezco nada, soy deudor de ti, yo soy débil, yo soy pobre delante de ti, pero cuando viene alguien y nos dice eso, nos escandalizamos. Sí. Entonces ahí se ve también eso. Porque de repente somos nosotros mismos, lo admitimos delante de Dios, pero no nos gusta que alguien venga y nos lo diga a nosotros. Claro. No nos gusta que Dios nos reprenda por medio de algún hermano. No nos gusta que que el Señor nos ayude a tener un concepto correcto de nosotros mismos, ¿cierto? Y que toda idea errónea acerca de nosotros mismos sea echada afuera, ¿cierto? Porque si no vamos a ser soberbios, vamos a ser arrogantes. Y eso lleva a que nos endurezcamos de corazón, y eso lleva a que no oigamos la voz de Dios. Y que obviamente nunca vamos a ser moldeados como aquellos que describimos anteriormente. Así es. Estos mansos, hermanos, dice Jesús, bienaventurados los mansos. Bienaventurados los mansos. ¿Sabe por qué? Pero no porque heredarán la tierra, no solo por eso. Porque algunos dicen, bienaventurados los mansos, heredarán la tierra. Sí, son bienaventurados, pero no solo porque heredarán la tierra. No, y algunos ya se están viendo con tierra. Ya tengo todo, yo quiero ese pedazo. A la orilla de la playa. Señora, aquí no tengo tierra, pero ella puede tener hasta tierra. No son bienaventurados, no son muy felices, dichosos, porque solamente por el hecho de que heredarán la tierra, sino porque Dios ha prometido tener una relación íntima
con aquellos que son mansos. Así es. Así lo dice. Así, claro, y así lo dice Isaías 66, versículo del 1 al 2, donde dice, Yahweh dijo así, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas. Es decir, todas estas cosas fueron, dice Yahweh. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Amén. Esta es la dicha de los mansos. Isaías 66, versículo 1 y 2 para que lo anoten. Miraré el creador de todas las cosas. Aquel que el cielo es su trono y que la tierra es el estrado de sus pies. Aquel que dijo y se hizo. Él, el soberano, el eterno, el Dios 3 veces santo, dice aquí que mirará a aquel que es pobre, aquel que reconoce su pecaminosidad, que reconoce su bancarrota espiritual y que necesita y quiere y anhela esta salvación por medio de Cristo Jesús, porque sabe que de otra forma no hay salvación. A este, dice el Señor, que Él mirará y que tendrá comunión con Él, porque este va a ser el único que realmente se va a sujetar a Él. Él lo va a guiar y no lo deja a la deriva, sino que aún envía al Espíritu Santo, el ayudador, para que todo lo que Él quiere lograr sea logrado en la vida de cada uno de nosotros. Amén. Nuestro pastor nos envía aquí un versículo, dice Juan, capítulo 4, versículo 2 de la nueva traducción viviente. Dice, Jesús contestó, si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti y con quién estás hablando, tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva. Amén. Amén. La mujer hay un extracto de... Claro, el encuentro con la mujer samaritana. Un extracto, claro, de la conversación, ¿verdad?, que tiene ahí con esta mujer samaritana Jesús cuando llega ahí a ese pozo sediento, cansado, ¿verdad? Y aparece esta mujer samaritana. Bueno, les dejamos entonces invitados, ¿verdad?, para el próximo martes, para continuar con estas bienaventuranzas, ¿ya? Aquí, hermano, lo que nos podemos dar cuenta es que ninguno puede decir yo las cumplo todas. Y de hecho eso es lo que nos quiere llevar la palabra. Esto es como lo mismo que algunos, ¿verdad?, religiosos dicen, de otras denominaciones, dicen yo cumplo todos los mandamientos. Entonces, aquí... A simple vista, no sé más, pero cuando estamos a estudiar... Vamos en 3 nomás. Y de los 3... Ya vamos ahí en el piso... Ya estamos en deuda. Entonces... Que el Señor nos ayude. Claro, que el Señor nos ayude y tenga misericordia de nosotros. Pero Él tiene misericordia de nosotros porque nos está enseñando en estos momentos. O sea, amén. Muchas veces dicen, no, que el Señor nos ayude. Nos está ayudando a todos ahora en este momento a decir, está revelando, ¿verdad?, su palabra, está enseñándonos, ¿verdad?, su palabra, nos está dando el entendimiento y también nos ayuda a guardar esta palabra en nuestros corazones. Así que gracias al Señor, nuevamente, gracias a Dios, porque lo tenemos a Él. Gracias porque lo tenemos a Él. Gracias porque todo lo que tenemos, ¿verdad?, no lo merecemos. Nada merecemos, como decíamos ahí, ¿verdad? No merecemos nada. Nada merecemos. Pero Dios no nos deja sin nada, ¿verdad? No nos va a dar nada malo, como decía. Sí, no nos va a dar nada malo. No merecíamos nada bueno, pero sabemos que Dios no nos va a dar nada malo. Amén. Así que... Nos va a dar lo que no merecemos. Nos dio a Cristo. Correcto. Y por eso es que hay que dejar que Él decida, porque Él sabe lo que nos conviene. Y ahí también está, yo creo que también entra el manso porque, o soberbio, porque yo de repente pido lo que yo quiero y si no me lo cumples te lo reclamo, te lo decreto, te lo exijo. Y eso está muy lejos de ser un manso.
Como lo vimos a la luz de la Escritura el día de hoy. Como porque el manso sabe que no está en posición de pedir ni exigir nada. Claro, como conversamos, ¿te acuerdas la otra vez cuando tú hablabas de que yo a mi jefe yo no voy a ir y le voy a exigir que me suba el sueldo? ¡Súbeme el sueldo! Lo declaro. ¿Quién va a hacer eso? El jefe lo va a mandar despedido. Si no lo hacemos acá en nuestra vida terrenal con aquellos que están sobre nosotros, qué atrevimiento hacerlo contra el soberano. Claro, ¿cómo? Es que no... Pero ahí podemos ver, yo veo la paciencia de Dios. Claro. Entonces, bueno, para recibir todo esto, ¿verdad? Todo esto que Dios nos está... Hay una comunión antes. Hay una aceptación a Jesús. De que empiece y que trabaje en mi vida de continuo, en mi caminar como cristiano, en mi caminar como hermano, ¿verdad? En la iglesia, como padre, como esposo, ¿verdad? Y así, sucesivamente. Hay un trabajo de Dios que quiere hacer en el hombre y cada vez estamos viendo cuál es ese trabajo que quiere hacer Dios. ¿Ya? Nos está explicando ya más detalladamente qué es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Y qué también vamos a recibir, ¿verdad? Al final, por haber aceptado, ¿verdad? A este moldeo, se podría decir, esta entrega a Dios, ¿verdad? Hay algo. Hay un pago al final de todo esto. Aunque no lo merecía. Aunque no lo merecíamos. ¿Ya? Así que bueno es el Señor y para siempre son sus misericordias.